Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Is anyone out there? Another salesperson enduring the endless search. Exhausting. If you want to get right to the right conversations, you need LinkedIn Sales Navigator. Whether you're looking for new leads or strengthening existing relationships at your top accounts, get right to the right conversations with LinkedIn Sales Navigator. Try LinkedIn Sales Navigator now with a free 60-day trial at linkedin.com/trial. That's linkedin.com/trial. Terms and conditions apply! Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy exploraremos una de las declaraciones más desafiantes que encontramos en los Evangelios, cuando Jesús afirma: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios». Esta enseñanza se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 24, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 25, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 25. A simple vista, estas palabras impactan por su dureza, pero nos invitan a profundizar en el corazón humano y a reconocer cómo el apego a las riquezas puede cegarnos espiritualmente. A lo largo de este video, nos sumergiremos en el contexto bíblico para comprender por qué Jesús utilizó esta comparación tan intensa. No se trata solamente de bienes materiales, sino de cualquier obstáculo que nos impida rendirnos completamente a Dios. Nuestro deseo es que te sientas retado a examinar tu vida y preparado para lo que viene, recordando que en el camino de la fe, todo es posible con la ayuda y la gracia de nuestro Señor. En la época en que Jesús pronunció la frase, «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios», existía un trasfondo cultural y religioso muy particular que vale la pena explorar con detenimiento. Para entender mejor el impacto de esta declaración, debemos remontarnos a las costumbres y creencias que rodeaban a los judíos del primer siglo de nuestra era, especialmente en la región de Palestina, donde la predicación de Jesús tuvo lugar. A continuación, describiremos cómo se concebía la riqueza, qué significado se le atribuía a la prosperidad y por qué la enseñanza de Jesús confrontó de manera tan directa las expectativas de la sociedad. El pueblo de Israel, a lo largo de muchos siglos, había interpretado la prosperidad y la abundancia de bienes materiales como uno de los signos más evidentes de la bendición divina. Cuando se leían las escrituras del Antiguo Testamento, se destacaban las promesas de Dios relativas a la prosperidad material asociada a la fidelidad de su pueblo. Un ejemplo de ello se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, donde se menciona cómo la obediencia a los mandamientos traería bendiciones en el campo, la ciudad y en todos los aspectos de la vida. Esta relación entre obediencia y bienestar terrenal contribuyó a reforzar la idea de que la riqueza era a menudo una prueba tangible de la gracia divina sobre una persona o familia. Ahora bien, cuando Jesús irrumpe con su mensaje, el contexto histórico de Palestina bajo el Imperio Romano también ejercía una influencia significativa en la manera en que se comprendía la riqueza y el poder. El dominio romano no solo imponía impuestos exigentes, sino que además promovía desigualdades sociales marcadas. Había un grupo reducido de familias con gran fortuna y al mismo tiempo muchas personas que vivían en situaciones de precariedad extrema. La tensión entre la élite minoritaria y la población empobrecida era cada vez más evidente, y en ese escenario los judíos esperaban la llegada del Mesías
que traería liberación y restauración al pueblo elegido. Dentro de este ambiente, las enseñanzas de Jesús resultaban a la vez atractivas y desconcertantes. Por un lado, anunciaba el reino de Dios, lo que generaba esperanza de un nuevo orden. Por otro lado, sus palabras desafiaban los supuestos más arraigados en la mentalidad colectiva. Cuando Jesús habló con el joven rico, en Mateo capítulo 19 versículos 16 al versículo 22, Marcos capítulo 10 versículos 17 al versículo 22, y Lucas capítulo 18 versículos 18 al versículo 23, quedó de manifiesto que poseer grandes bienes no garantizaba el favor divino ni una posición privilegiada ante Dios. En ese relato, la riqueza funcionó como un obstáculo para que el joven se entregara por completo al llamado de seguir al Maestro. Así, se ilustró la tensión entre la acumulación material y la obediencia radical a la voluntad divina. En la mentalidad judía de ese tiempo, quien gozaba de buena posición económica era considerado bendito y probablemente justo ante los ojos de Dios, aunque no existía una norma absoluta para todos los casos. Esto se reforzaba con ejemplos del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac y Jacob, quienes fueron bendecidos con abundancia. No obstante, Jesús dejó en claro que la verdadera riqueza no depende de la acumulación de bienes, sino de un corazón dispuesto a la generosidad y a la dependencia total de Dios. Precisamente esta idea contradecía la percepción extendida de que la prosperidad terrenal era el principal sello de la aprobación divina. Otro aspecto a considerar es la manera en que el pueblo de Israel, tras largos periodos de opresión y cautiverio, como lo vivido en Egipto durante varios siglos antes del Éxodo, o la cautividad en Babilonia, ansiaba una época de gloria restaurada en la que hubiese abundancia y paz. Las señales de prosperidad material eran vistas como un anticipo de esa restauración prometida. Pero cuando Jesús habló de tesoros en el cielo, registrado en Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21, y al mismo tiempo alertó acerca del peligro de acumular riquezas sin pensar en la eternidad, muchos sintieron que las enseñanzas del Maestro ponían en jaque sus aspiraciones terrenales. Es fundamental también detenernos en el hecho de que, en los días de Jesús, los líderes religiosos ejercían gran influencia. Entre ellos destacaban los fariseos, algunos de los cuales eran conocidos por una estricta observancia de la ley, pero también por ostentar ciertos privilegios socioeconómicos. En Lucas capítulo 16, versículo 14, se menciona que los fariseos eran amantes del dinero, y esto generaba contradicción cuando pretendían modelar la piedad y la justicia. La advertencia de Jesús acerca de la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas, Mateo capítulo 6 versículo 24, confrontaba directamente esa actitud. De tal forma, el episodio que involucra la imagen del camello y el ojo de la aguja se inscribe en una corriente de enseñanza que cuestionaba la seguridad falsa que podían ofrecer los bienes materiales. Por otra parte, el ojo de la aguja ha suscitado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos señalan que podría tratarse de una expresión proverbial para enfatizar lo inalcanzable de la hazaña, mientras que otros sugieren la existencia de una pequeña puerta en las murallas de las ciudades llamada la aguja, por la cual era muy difícil que un camello pasara si no se le quitaba toda la carga y se arrodillaba. Sin importar la hipótesis que se tome, el sentido es claro: la dificultad extrema de que un corazón aferrado a los bienes entre en la dimensión plena del reino de Dios. No se trataba de condenar la riqueza en sí misma, pues la Escritura muestra a siervos fieles de Dios que fueron prósperos, como Job, quien luego de pasar por duras pruebas recuperó sus posesiones. Más bien, la cuestión gira en torno al apego del corazón, la actitud de soberbia y autosuficiencia que las riquezas pueden generar en el ser humano. Jesús enfatizó que, para los hombres, es imposible salvarse por sus propios méritos
Marcos capítulo 10, versículo 27. Sin embargo, a la luz de la gracia divina, nada es imposible. Por esta razón, el Señor en reiteradas ocasiones subrayó la humildad y la obediencia como claves para vivir según los principios del reino. Al mencionar la imposibilidad humana, Jesús introdujo al mismo tiempo la posibilidad divina. Esa tensión entre la imposibilidad terrena y el poder de Dios crea el marco perfecto para comprender que la salvación no puede basarse en el estatus social, las posesiones ni los logros personales, sino en la fe y la entrega al Creador. Por eso, quien escuche las palabras, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios, no debe interpretarlo como una sentencia que excluye a todo aquel que posea bienes, sino como un recordatorio de que la salvación depende plenamente de la misericordia de Dios y de la disposición de cada persona a rendirle su vida, incluidas sus riquezas y proyectos. De esta manera, el contexto histórico en torno al encuentro de Jesús con el joven rico y la generalizada creencia de que la riqueza era sinónimo de bendición divina, sirven de telón de fondo para la contundencia de la afirmación de Cristo. Las palabras del Maestro resonaron con fuerza entre los discípulos y la multitud, generando asombro y reflexión profunda en quienes lo escuchaban. Esta declaración seguiría marcando la enseñanza cristiana a lo largo de los siglos, llamándonos a examinar nuestras prioridades y a buscar una relación genuina con Dios, libre de la esclavitud a la codicia o a cualquier otro ídolo que ocupe el lugar que solo pertenece al Señor. Este recorrido histórico y cultural nos muestra el poderoso impacto que las palabras de Jesús tuvieron en su entorno. Además, nos orienta a considerar las implicaciones actuales de esa enseñanza, ya que los desafíos respecto a la riqueza, la autosuficiencia y la dependencia de lo material siguen vigentes. El mensaje bíblico es claro. Dios busca la transformación del corazón y no se deja impresionar por las apariencias externas o por la cantidad de posesiones acumuladas. Por ello, reflexionar sobre el llamado de Cristo en este contexto histórico nos ayuda a comprender la magnitud de su enseñanza y a prepararnos para vivir conforme a los valores del reino que Él anunció. La expresión "es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios" ha generado innumerables debates a lo largo de la historia de la interpretación bíblica. Se encuentra registrada en Mateo capítulo 19, versículo 24, Marcos capítulo 10, versículo 25, y Lucas capítulo 18, versículo 25. El interés por esta frase surge principalmente porque el contraste entre un camello y el ojo de una aguja es muy drástico, y a primera vista sugiere algo imposible de lograr. A continuación, se profundizará en el trasfondo lingüístico, las posibles explicaciones culturales y la intención principal de las palabras de Jesús, siempre a la luz de lo que el texto sagrado enseña. Para empezar, el término camello, en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, corresponde a la palabra camelos, utilizada de manera común para referirse al animal característico de las regiones desérticas del Medio Oriente. Por otro lado, la palabra aguja en griego es rapis, que describe la aguja utilizada para coser, un objeto pequeño y cotidiano. El simple hecho de imaginar a un camello intentando atravesar el minúsculo orificio de una aguja genera un cuadro surrealista que apunta a resaltar la dificultad de la tarea. En cuanto a la expresión ojo de una aguja, se han planteado distintas interpretaciones que buscan explicar esta imagen de manera más concreta. Una de las teorías más conocidas propone que existía una puerta muy estrecha en las murallas de Jerusalén, frecuentemente llamada la aguja, por la que un camello difícilmente podía pasar, a menos que se le quitara la carga y se arrodillara. Quienes sostienen esta explicación afirman que Jesús aludiría a la necesidad de despojarse de toda carga material,
y humillarse para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, otros expertos señalan que no hay referencias históricas contundentes acerca de una puerta con ese nombre en Jerusalén en la época de Jesús, al menos no en los registros que han perdurado. Por este motivo, algunos piensan que el sentido es meramente proverbial, destacando algo prácticamente imposible. La metáfora del camello y la aguja transmite un énfasis en lo desproporcionado. Un animal grande frente a un objeto casi diminuto. Jesús quiso ilustrar lo difícil que resulta para una persona rica rendirse a la soberanía de Dios cuando su corazón está atado a la riqueza. Aquí, la palabra rico no se limita solamente a una condición económica. Más bien, puede extenderse a cualquiera que ponga sus seguridades en algo distinto a la voluntad divina. El camello representa la magnitud de aquellos apegos que se acumulan en el corazón humano, mientras que el ojo de la aguja simboliza la estrechez de un camino que solo puede recorrerse con la ayuda del Señor. En Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 se menciona la puerta angosta, lo cual muestra la coherencia de la idea de que el acceso al reino de Dios exige soltar cargas y humillarse. El contexto en que Jesús pronuncia esta frase es la conversación con el joven rico. Este diálogo inicia cuando el joven pregunta ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Tras un breve intercambio, Jesús le invita a vender sus bienes y a seguirlo, aunque puntualiza que la obediencia a los mandamientos es esencial. Sin embargo, el joven se entristece al escuchar la parte de vender sus posesiones, pues tenía muchos bienes. En ese momento, Jesús aprovecha para enseñar a sus discípulos acerca de la enorme barrera que puede implicar el apego a la riqueza. De allí surge esta contundente declaración que ha sido reflexionada a lo largo de los siglos. Es importante destacar que la Biblia no condena la posesión de bienes en sí misma. Existen ejemplos de hombres que gozaban de prosperidad y fueron llamados justos y piadosos, como Abraham, Isaac, Jacob o Job. Lo que se resalta es la actitud del corazón y la forma en que el hombre maneja aquello que Dios le ha dado. La Escritura insiste en que el amor al dinero es la raíz de todos los males, según se menciona en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Por tanto, si un individuo coloca su confianza y seguridad en las posesiones terrenales, es posible que su corazón se endurezca frente al llamado divino y se vuelva incapaz de entrar por esa puerta estrecha que simboliza la obediencia, la humildad y la rendición total ante Dios. Al considerar la hipérbole contenida en la frase, muchos han sentido cierta perplexidad, preguntándose si acaso Jesús excluía de manera categórica a todo el que posee bienes. Su intención no radica en condenar la prosperidad, sino en alertar sobre la dificultad de desprenderse de lo que uno considera parte fundamental de su identidad y seguridad. La metáfora del camello atravesando el ojo de la aguja apunta a la imposibilidad humana de salvarse por esfuerzo propio, resaltando la dependencia que debemos tener de la gracia de Dios. Cuando los discípulos, llenos de asombro, le preguntan a Jesús, ¿quién podrá pues salvarse? Él responde, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Estas palabras se encuentran en Mateo capítulo 19 versículos 25 y 26, confirmando que la intervención divina hace factible lo que parece inalcanzable. El mensaje central se vuelve claro. El reino de Dios es incompatible con la confianza en las riquezas como medio de salvación o fuente principal de estabilidad. Una persona que pone su corazón en acumular bienes, en ascender socialmente a cualquier precio, o en el afán de seguridad terrenal, difícilmente reconocerá su verdadera necesidad espiritual de redención y dependencia de Dios. Por eso, Jesús utiliza esta imagen contundente para subrayar que la salvación no está sujeta a los logros materiales, sino a la fe y al arrepentimiento genuinos. Otra perspectiva interesante es la relación entre este episodio
y la exhortación de Jesús a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. En Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21, el maestro advierte que las riquezas terrenales pueden ser destruidas por la polilla o robadas por ladrones, mientras que los tesoros celestiales permanecen incorruptibles. El contraste subraya que los bienes materiales carecen de valor eterno cuando se les compara con la vida que Dios ofrece. Esta enseñanza se alinea con lo expresado por Jesús al joven rico, destacando la insensatez de depender de lo perecedero. El camello, en la cultura del Medio Oriente, era una de las bestias de carga más importantes para el transporte de mercancías y personas. Su tamaño, su joroba distintiva y su capacidad para resistir largas jornadas en el desierto lo hacían un símbolo de fortaleza, resistencia y, en ciertos casos, abundancia. El ojo de la aguja, por otro lado, es la diminuta abertura por la que se pasa el hilo para coser. La imagen de lo enorme queriendo penetrar en lo minúsculo expresa de forma casi gráfica la idea de un esfuerzo absurdo si se emprende con la fuerza humana. Es decir, no basta la voluntad personal ni los recursos que uno posea, puesto que la salvación requiere un acto soberano de Dios y la disposición de cada persona a despojarse de toda carga que estorbe su relación con Él. Muchos intérpretes ven aquí una invitación a la humildad, recordando también las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 3, donde se declara bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Este pobre en espíritu se refiere al que reconoce su bancarrota espiritual y comprende que nada material, ningún logro humano ni posición social puede suplir la necesidad de la gracia divina. Ser pobre en espíritu implica entender la total dependencia de Dios. Del mismo modo que un mendigo depende de la generosidad ajena para subsistir. Al reflexionar sobre el significado del camello y de la aguja, se percibe un llamado a revisar el estado del corazón y la fuente de nuestro propósito y seguridad. El texto muestra que, si los recursos terrenales se convierten en el principal soporte, obstaculizan la entrada al reino. La posibilidad de atravesar esa puerta no está en nuestra capacidad, sino en la intervención de Dios, quien transforma el corazón cuando existe una actitud de arrepentimiento y entrega total. El relato de los evangelios se completa al reconocer que, después de esta enseñanza, Pedro y otros discípulos se preguntan qué pasará con quienes han dejado todo
para seguir al Maestro. La respuesta de Jesús promete bendiciones en esta vida y la eternidad, enfatizando que la recompensa de seguirlo excede cualquier posesión terrenal. Esa promesa no se basa en lo que uno tiene, sino en la gracia y la fidelidad del Creador. Por este motivo, la frase del camello y la aguja sigue resonando como una advertencia, y al mismo tiempo una invitación a confiar en la provisión divina por encima de los recursos humanos. El significado esencial de la comparación entre el camello y la aguja recalca la importancia de reconocer la soberanía de Dios y la inutilidad de depender de las riquezas. Jesús no ignora la realidad de que muchas personas cuentan con posesiones y recursos, sino que confronta la actitud equivocada de ver en ellos la base de la salvación o de la aceptación ante Dios. Así, todo aquel que anhela participar del reino debe examinar si su corazón está cargado de autosuficiencia o si, por el contrario, está dispuesto a despojarse de toda atadura para someterse al señorío de Cristo, recordando que solo mediante la gracia de Dios, aquello que parece imposible se vuelve posible. El ser humano siempre ha estado expuesto a la tentación de aferrarse a lo que posee. Desde la primera vez que la Escritura describe el surgimiento de la codicia en el corazón, queda en evidencia que la tendencia a valorar más lo material que la voluntad de Dios puede llevar a la ruina espiritual. El tema del apego a las riquezas aparece en numerosos pasajes, y su relevancia no ha disminuido con el paso de los siglos. En este punto, la Biblia advierte que el verdadero peligro no radica en los bienes en sí, sino en la actitud interior que hace del dinero, las propiedades o el prestigio una especie de ídolo que ocupa el lugar que solo corresponde a Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, se declara que el amor al dinero es raíz de todos los males. Esta expresión deja claro que el problema no es el dinero como objeto, sino el apego desmedido que se le otorga. Muchas personas, al sentir que tienen recursos abundantes, caen en la trampa de creer que están seguras ante cualquier circunstancia. Con frecuencia, esta falsa sensación de seguridad alimenta la soberbia y la autosuficiencia, impulsando a dejar a un lado la búsqueda sincera de la voluntad divina. De este modo, el apego material se convierte en un estorbo para la vida espiritual, puesto que aleja al individuo de la dependencia y confianza que debería depositar en el Creador. Las palabras de Jesús, dirigidas al joven rico, ilustran con claridad este punto. Dicho relato, que se encuentra en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, y en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23, muestra a un hombre que, pese a haber cumplido los mandamientos desde su juventud, no estuvo dispuesto a deshacerse de sus posesiones para seguir al Maestro. Jesús conocía su corazón y señaló el verdadero obstáculo que le impedía rendir su vida por completo, el amor a sus bienes. El joven, al verse confrontado con la idea de renunciar a sus posesiones, experimentó tristeza y optó por alejarse, evidenciando que su apego era más fuerte que su deseo de obedecer. La Escritura también presenta otras historias que revelan hasta qué punto la búsqueda de lo material puede desviar la mirada del propósito divino. En Josué, capítulo 7, se relata la historia de Acán, un hombre que transgredió la instrucción dada por Dios al tomar despojos de Jericó y esconderlos en su tienda. El resultado fue la derrota del pueblo de Israel en la batalla de Jai y la sentencia sobre la familia de Acán. Este episodio muestra cómo la codicia, alimentada por el afán de poseer más, puede generar graves consecuencias y traer sufrimiento a otros. El pueblo de Israel aprendió a costa de ese error la importancia de acatar la palabra de Dios por encima de todo, incluyendo los deseos de riqueza. Otra parábola muy significativa en cuanto al peligro del apego material es la del rico insensato, descrita en Lucas capítulo 12 versículos 13 al 21. En ella, Jesús cuenta la historia de un hombre que experimenta una cosecha abundante
y decide construir graneros más grandes para almacenar su producción, confiando en que así vivirá con tranquilidad durante muchos años. Sin embargo, esa misma noche, su vida es requerida y no tiene nada que presentar delante de Dios. El énfasis de la parábola es que, al confiar en la seguridad que otorgan los bienes, el hombre se olvida de la realidad de su dependencia total de la voluntad divina. No se plantea la posibilidad de compartir con quienes necesitan, sino que se centra en su propia satisfacción, lo cual conduce a una forma de egoísmo que no se alinea con los principios del reino de Dios. El apego a lo material puede manifestarse de diversas maneras, no necesariamente en personas con grandes fortunas. Muchas veces, incluso quienes poseen recursos limitados, pueden desarrollar una actitud de ansiosa acumulación o envidia hacia quienes disfrutan de mayor prosperidad. La Escritura enseña que la codicia puede arraigarse en cualquier corazón, generando pensamientos que distorsionan la verdadera prioridad del creyente, que es agradar a Dios y amar al prójimo. La humildad y la generosidad, por el contrario, se presentan como virtudes que evidencian la transformación interna operada por el Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús invita a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino a amasar tesoros en el cielo, haciendo alusión a obras que tengan valor eterno. La insistencia en no depositar la confianza en los bienes terrenales obedece a que estos son pasajeros y pueden desvanecerse. Además, el texto hace hincapié en que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esto nos lleva a reflexionar que el peligro real no es tener más o menos recursos, sino poner el corazón en algo transitorio, cuando en realidad hemos sido creados con un propósito eterno. El apego a lo material no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos vuelve menos sensibles a las necesidades de nuestro prójimo. En la Biblia se encuentran consejos prácticos sobre cómo administrar de manera sabia los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Por ejemplo, la actitud de generosidad hacia los necesitados aparece en textos como Proverbios capítulo 19 versículo 17, que señala que dar al pobre equivale a prestar a Dios y que Él recompensará esa generosidad. Asimismo, Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17 enfatiza la importancia de expresar la fe por medio de acciones concretas, como ayudar a quien carece de vestidos o alimentos. De esta manera, la Escritura muestra que la abundancia puede ser una oportunidad para bendecir a otros y honrar al Señor, en lugar de alimentar la soberbia o la autoconfianza. El apego material suele ir acompañado de la ansiedad por mantener y acrecentar las posesiones. En Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34, Jesús invita a sus discípulos a no inquietarse por lo que han de comer o vestir, recordando que Dios cuida de las aves y viste a los lirios del campo con un esplendor que el mismo Salomón nunca pudo alcanzar. El argumento del maestro es que si Dios se ocupa de dar sustento a las criaturas de la naturaleza, ¿cuánto más se ocupará de sus hijos? Cuando una persona entiende esta verdad, puede soltar la carga de la ansiedad y reconocer que su vida no depende únicamente de lo que posee. Al hablar del peligro del apego material, no puede obviarse la sutilidad con que éste se infiltra en la mente y el corazón. Un individuo puede iniciar con un deseo legítimo de bienestar y terminar atrapado en un afán incesante por obtener más, sea dinero, propiedades o cualquier otro bien valioso. Este afán puede llevar a relegar la vida de fe, la comunión con Dios y el servicio al prójimo a un segundo plano. Incluso en la iglesia primitiva, se observó cómo el afán de reconocimiento o la búsqueda de prestigio podía conducir a la hipocresía, tal como ocurrió en la historia de Ananías y Zafira en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 al 11. Ellos decidieron mentir acerca de lo que habían entregado.
con el aparente propósito de mantener una buena imagen, pero su actitud resultó en juicio divino. Muchos creyentes, a lo largo de los siglos, han hallado en la enseñanza bíblica la fuerza para mantener el equilibrio correcto ante los recursos materiales, comprendiendo que todo proviene de Dios y que somos administradores de lo que Él nos da. De igual forma, el apóstol Pablo menciona que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, como se aprecia en Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Esta actitud de contentamiento es opuesta a la codicia, pues reconoce que la felicidad y la paz no dependen de la cantidad de bienes, sino de la relación con Dios. El mayor peligro del apego material es que funciona como un velo que impide ver la belleza de la comunión con el Señor. Si el corazón está saturado de deseos terrenales, se vuelve insensible a la voz divina y a la guía del Espíritu Santo. El creyente que adopta la mentalidad bíblica comprende que los bienes de este mundo son herramientas pasajeras y que la verdadera meta es avanzar hacia la patria celestial, como se describe en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Por ello, en lugar de confiar en lo que se posee, es fundamental cultivar la dependencia de aquel que es el dueño de todo. El pasaje sobre el camello y el ojo de la aguja cobra sentido dentro de esta reflexión. Jesús no desea presentar un mensaje de condena para quienes tienen recursos, sino una advertencia acerca de cómo el amor a las riquezas puede endurecer el corazón, dificultando la humildad y la disposición a someterse a la voluntad de Dios. Cuando se cae en esa trampa, la persona se convence de que lo material le brinda una protección o una identidad que en realidad debería provenir de su Creador. Esto conduce a una forma de idolatría, porque se desplaza a Dios y se coloca el dinero en la posición más alta. La invitación de la Escritura es a reconocer que todo lo que somos y tenemos procede de Dios, y a alinear nuestros anhelos con los valores del reino que Jesús proclamó. El creyente es llamado a ser diligente en su trabajo, sabio en la administración de sus recursos y generoso con quienes se encuentran en necesidad. Cuando se cultiva este enfoque, el peligro del apego material pierde fuerza, dando paso a una vida de gratitud y libertad en la presencia del Señor. El fruto de la obediencia a las enseñanzas bíblicas se traduce en una conciencia limpia y en la paz que proviene de saber que la verdadera riqueza no radica en la posesión de lo temporal, sino en la comunión con Dios y la esperanza de la vida eterna. El mensaje de Jesús acerca de la riqueza y la pobreza abarca mucho más que la mera acumulación de bienes materiales. En diversas ocasiones, el Maestro habló sobre la necesidad de buscar tesoros en el cielo y de no enfocarse en los recursos terrenales como fuente de seguridad. Esta idea contrasta con la creencia popular de que la prosperidad económica es un indicador inquebrantable de la bendición divina. Jesús vino a revelar que la auténtica riqueza no se mide en monedas o propiedades, sino en la intimidad con Dios, la obediencia a su palabra y la transformación interior que conduce a una vida plena. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús instruye a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones irrumpen y roban. En lugar de ello, les insta a almacenar tesoros en el cielo, haciendo hincapié en que donde se encuentre el tesoro, allí estará también el corazón. Este principio espiritual muestra que la verdadera riqueza consiste en aquello que no perece, como la comunión con Dios y las buenas obras que surgen de la fe. Cuando el creyente adopta esta perspectiva, comprende que nada terrenal puede compararse a la bendición de estar cerca del Creador. El valor que Jesús confiere a la dependencia de Dios contrasta con la autoconfianza basada en las posesiones. En Mateo capítulo 8, versículo 20, se menciona la respuesta de Jesús a un escriba que deseaba seguirlo a cualquier lugar. El maestro declara que las zorras tienen guaridas
y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Con esta afirmación, muestra que su misión no se sostenía en comodidades terrenales, sino en el cumplimiento del propósito divino. Su vida era el reflejo de una entrega total al Padre, dejando en claro que la estabilidad verdadera no depende de casas o ingresos, sino de la comunión con el Creador. El apóstol Pablo, cuya vida transformada evidencia la centralidad de Cristo, enseña en Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13 que ha aprendido a estar satisfecho en toda situación, sea en la abundancia o en la escasez, puesto que todo lo puede en aquel que lo fortalece. Su testimonio muestra que la verdadera riqueza radica en la capacidad de confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. Para Pablo, más valioso que cualquier ganancia material era el conocimiento de Cristo Jesús, según se lee en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Esta misma actitud se repite en otros líderes de la iglesia primitiva, quienes comprendieron que la bendición más grande consistía en recibir la gracia divina y compartir el evangelio de salvación. Jesús presenta varias parábolas que reflejan esta visión. Una de las más impactantes es la del tesoro escondido en el campo, registrada en Mateo capítulo 13, versículo 44. El hombre que descubre ese tesoro vende todo lo que tiene para comprar el campo, sabiendo que el valor encontrado excede cualquier posesión anterior. De igual manera, la verdadera riqueza del reino de Dios es tan grande que renunciar a las cosas terrenales resulta insignificante en comparación con la satisfacción eterna que ofrece la salvación. Jesús enfatiza la idea de que quien haya ese tesoro espiritual no duda en desprenderse de todo lo demás. En las enseñanzas de Jesús, la verdadera riqueza se relaciona con la fe, la humildad y la comunión con Dios. A lo largo de los evangelios, se relatan numerosos milagros que evidencian que el Señor provee tanto para las necesidades físicas como para las espirituales. No obstante, en repetidas ocasiones, Jesús recalca que el mayor beneficio no radica en lo que se obtiene de manera temporal, sino en experimentar la presencia de Dios y la transformación que produce su palabra. Además, el mismo Señor habló a sus discípulos acerca de la urgencia de no vivir afanados por las cosas de este mundo, recordándoles que el Padre Celestial sabe lo que cada uno necesita antes de que se lo pidan, como consta en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 32. Existen también momentos en los que Jesús muestra el contraste entre la generosidad nacida del corazón y la pompa de quienes solo buscan reconocimiento. Un ejemplo claro aparece en Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, cuando el maestro observa a los ricos echando sus ofrendas en el arca del templo, y luego a una viuda pobre depositando 2 moneditas de escaso valor. Jesús declara que esta mujer dio más que todos, pues ofreció todo cuanto tenía para vivir, mientras que los ricos aportaron de lo que les sobraba. Este suceso revela la manera en que el Señor mide la riqueza, no por la cantidad de recursos, sino por la disposición de entregar el corazón por completo. El acto de la viuda es considerado un tesoro celestial que sobrepasa las donaciones ostentosas. El enfoque de Jesús al hablar sobre la verdadera riqueza resalta la importancia de la generosidad y el servicio a los demás. En Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, se narra el momento en que Jesús lava los pies de sus discípulos, mostrándoles que en su reino el mayor es el que sirve. Esta actitud contrasta con la lógica del mundo, que suele engrandecer a los que acumulan. El Maestro, al mostrar que el servicio humilde es uno de los valores centrales del reino de Dios, redefine por completo el significado de la grandeza y la prosperidad. Quien sirve con amor refleja la riqueza interior que proviene de la comunión con el Salvador. Otro pasaje relevante se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 6.
cuando Pedro y Juan suben al templo y se encuentran con un hombre cojo que pedía limosna en la puerta llamada La Hermosa. Ante la petición de dinero, Pedro responde que no tiene plata ni oro, pero ofrece algo mucho más valioso: la sanidad en el nombre de Jesucristo. Este episodio ilustra que el discípulo de Cristo, aunque carezca de abundancia monetaria, posee la verdadera riqueza, que es el poder del Espíritu Santo y la fe que obra milagros. El hombre lisiado recibe fuerzas en sus piernas, se pone en pie y glorifica a Dios, evidenciando que la bendición divina sobrepasa la esfera económica. La prosperidad bíblica, por tanto, no puede reducirse a una cuenta bancaria llena o a propiedades cuantiosas. La fe cristiana enseña que Dios puede bendecir a sus hijos con recursos cuando es su propósito, pero que la meta suprema es vivir una vida recta, llena de buenas obras y de amor al prójimo. El ejemplo de personajes como Abraham, David y Salomón demuestra que en determinados casos Dios otorga grandes bienes, pero siempre con la intención de cumplir un plan mayor. El problema surge cuando las riquezas se convierten en un fin en sí mismas, o en un ídolo que desplaza la búsqueda del Señor. En Lucas capítulo 14 versículos 25 al 33, Jesús habla del costo del discipulado, mencionando que quien quiera seguirlo debe estar dispuesto a renunciar a todo, incluso a su propia vida. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Esta renuncia no necesariamente implica quedar en la indigencia, sino reconocer que lo más valioso es la relación con Cristo y que cualquier bien terrenal ocupa un segundo lugar. Solo quien ha experimentado la gracia divina entiende la profundidad de estas palabras, pues descubre que la verdadera plenitud no depende de las fluctuaciones de la economía, sino de la certeza del amor de Dios. La diferencia entre la riqueza mundana y la celestial se hace más evidente cuando se contemplan las promesas de la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se describe la culminación de los planes divinos, con un mundo renovado en el que no habrá muerte ni dolor. El valor de la salvación se torna incalculable frente a las cifras monetarias. Mientras que lo terrenal envejece, se deteriora o puede perderse en un instante, la esperanza eterna permanece firme como un ancla del alma, tal como sugiere Hebreos capítulo 6, versículo 19. El Señor revela su gracia y su poder al sostener a quienes confían en Él, mostrándoles que la paz interior y la fe sólida son bienes mucho más valiosos que cualquier fortuna. La vida y el mensaje de Jesús invitan a evaluar cuidadosamente qué tipo de riqueza se está persiguiendo. Cuando una persona se centra en incrementar sus posesiones sin buscar la voluntad de Dios, corre el riesgo de perder de vista el llamado a amar y servir. Quien, por el contrario, descubre la verdad del Evangelio y se rinde al Señor, comprende que la verdadera riqueza se define en la entrega,
la generosidad y el compromiso con la palabra divina. De esta forma, no solo se experimenta el gozo de la comunión con Dios, sino que también se extiende la bendición a quienes rodean al creyente. El mejor ejemplo de la verdadera riqueza se encuentra en el mismo Hijo de Dios, quien, siendo dueño de todo por derecho, se despojó de su gloria para nacer en un humilde pesebre y dar su vida en la cruz, según Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Al resucitar, mostró que el poder de Dios trasciende todos los límites y que la victoria más grande es la redención del hombre. Esta exaltación final de Jesús proclama que el amor y la obediencia al Padre constituyen el mayor tesoro. Vale la pena reflexionar a la luz de esta verdad, reconociendo que el llamado cristiano no se limita a lo visible, sino que apunta a la comunión eterna con el Señor y a la participación en su reino de justicia y de paz. La enseñanza de Jesús sobre la dificultad de que alguien, aferrado a sus bienes, entre en el reino de Dios, conduce a un tema esencial dentro de la fe cristiana: la urgencia de un arrepentimiento genuino. Desde los primeros capítulos de los Evangelios hasta las epístolas finales, la Escritura afirma que nadie puede disfrutar plenamente de la comunión con Dios sin una transformación profunda del corazón. El arrepentimiento no se limita a lamentar los errores, sino que implica un cambio radical de dirección, un alejamiento del pecado y una entrega total a la voluntad divina. Las palabras griegas traducidas como arrepentimiento en el Nuevo Testamento transmiten la idea de un cambio de mentalidad, de una conversión interior que abarca pensamientos, actitudes y acciones. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro, tras el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, exhorta a la multitud a que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esta declaración muestra que el arrepentimiento es el primer paso para recibir la gracia y comenzar una vida nueva. No se trata de un simple formalismo religioso, sino de abrir el corazón a la obra del Espíritu de Dios. Jesús mismo inició su ministerio proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», como indica Mateo capítulo 4, versículo 17. Con estas palabras, estableció la necesidad de reconocer la propia condición de pecado y la urgencia de volverse a Dios. A lo largo de los Evangelios, el Maestro subrayó que no basta con pertenecer a un determinado grupo religioso o cumplir ritos externos. Es imprescindible una conversión genuina que nace en lo profundo del corazón y se refleja en la obediencia a la voluntad divina. De esta manera, el arrepentimiento va de la mano con la fe, ya que la persona se vuelve hacia el Creador para recibir perdón y ser regenerada. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, Jesús aborda la cuestión del arrepentimiento al referirse a ciertas tragedias que habían acontecido. Algunos se preguntaban si los que murieron eran más pecadores que los demás, y el Señor respondió con claridad que, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Con ello, subraya que el arrepentimiento es una necesidad universal, no algo que atañe solo a quienes cometen faltas extremas. Todo ser humano, con independencia de su condición social o económica, requiere examinar su relación con Dios y tomar la decisión de abandonar el pecado para abrazar la verdad. El arrepentimiento va más allá de las emociones pasajeras de culpa o de tristeza. Aunque la convicción de pecado suele causar dolor en el alma, el genuino arrepentimiento se demuestra con frutos dignos de cambio. Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 8, llama a la multitud a producir frutos que testifiquen la veracidad de su arrepentimiento. Esto implica que la persona transformada se aleja de las prácticas que Dios desaprueba y comienza a caminar en rectitud y amor hacia el prójimo. El fruto visible del arrepentimiento es la obediencia, la gratitud y la humildad ante la autoridad divina. En el contexto de la riqueza y la dificultad que ésta puede generar para entrar en el reino de Dios,
El arrepentimiento se expresa en la forma de desprendimiento y generosidad. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de Zaqueo, relatada en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Este hombre, recaudador de impuestos y con fama de deshonestidad, experimenta un cambio radical al recibir a Jesús en su casa. Después del encuentro transformador, se compromete a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver cuadruplicado a quienes hubiese defraudado. Esa actitud demuestra que su arrepentimiento no se redujo a meras palabras, sino que afectó su comportamiento y la manera en que administraba sus recursos. El proceso de arrepentirse reconoce que el pecado es real y que las acciones humanas, si no son confrontadas y corregidas, acarrean consecuencias espirituales. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Advierte que quien encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento, por lo tanto, se vincula estrechamente con la confesión. El creyente que se humilla ante Dios, reconociendo que ha transgredido sus mandamientos, halla en la misericordia divina un refugio seguro para su alma. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Asegura que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Sin un sincero arrepentimiento, resulta difícil desprenderse de los ídolos del corazón, entre ellos, la confianza desmedida en las riquezas. Aquello que el hombre atesora por encima de Dios se convierte en un obstáculo que impide someterse a la soberanía del Creador. El joven rico, mencionado en los Evangelios, ejemplifica esa tensión. Deseaba heredar la vida eterna, pero no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones. Su corazón se encontraba tan aferrado a lo material que no pudo acoger la invitación de Jesús a seguirlo. Esa falta de arrepentimiento lo llevó a marcharse con tristeza, perdiendo la oportunidad de experimentar la verdadera libertad. La Biblia señala que, después de la resurrección de Cristo, los apóstoles continuaron predicando el mensaje del arrepentimiento, conscientes de que sólo así el hombre puede reconciliarse con Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, Pedro exhorta a volverse a Dios para que se borren los pecados y vengan tiempos de refrigerio de su presencia. Esta invitación permanece vigente para cada generación, ya que la naturaleza humana no ha cambiado sustancialmente y la inclinación al pecado sigue presente. El arrepentimiento genuino supone reconocer la necesidad de la gracia divina y rendirse a ella de todo corazón. El creyente que asume la importancia de arrepentirse encuentra en la Escritura la promesa de una transformación completa. El profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, anticipa que Dios dará un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Ese pasaje describe el acto soberano del Señor al remover el corazón de piedra y conceder un corazón de carne que responda a su palabra. El arrepentimiento prepara el camino para que esa promesa se cumpla, pues cuando el hombre se aparta de la autosuficiencia y del pecado, abre espacio para que el Espíritu Santo renueve su interior y lo guíe en obediencia. En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4 versículos 7 al 10, insta a someterse a Dios, resistir al diablo, purificar los corazones y humillarse ante el Señor. Esta humillación va acompañada del compromiso de abandonar costumbres e inclinaciones que ofenden a Dios. Quien se arrepiente sinceramente deja de ser un simple espectador de la fe y pasa a ser un discípulo activo, dispuesto a realizar cambios tangibles en su conducta y a poner sus bienes y talentos al servicio del reino de Dios. De hecho, el acto de renunciar a lo que impide el crecimiento espiritual es parte inherente de la vida cristiana. La necesidad de arrepentirse resuena en todos los ámbitos de la existencia. No se limita a la reconciliación inicial con Dios, sino que se extiende a un proceso continuo de santificación.
El creyente aprende, día a día, a escuchar la voz de Dios en su conciencia, a identificar áreas donde el pecado podría resurgir y a confesar sus faltas de manera honesta. De este modo, la gracia divina actúa constantemente, limpiando, restaurando y fortaleciendo al Hijo de Dios. El rey David expresó en el Salmo 51 su clamor de arrepentimiento, pidiendo a Dios que crease en él un corazón limpio y renovase un espíritu recto en su interior, ejemplificando que hasta alguien con una relación profunda con el Señor necesita arrepentirse y buscar la purificación. La Biblia enseña que el arrepentimiento genuino no conduce a la desesperanza, sino a la vida. El dolor por el pecado se convierte en gozo cuando el corazón experimenta el perdón divino y la paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz es la que otorga confianza para enfrentar el futuro, sabiendo que Dios es fiel para sostener a quienes se acogen a su gracia. El arrepentimiento abre las puertas a la comunión íntima con el Padre, permitiendo al hombre acercarse con libertad al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, conforme a Hebreos capítulo 4 versículo 16. El llamado a arrepentirse tiene un sentido urgente cuando se comprende que la vida en este mundo es pasajera. Las riquezas, el prestigio y cualquier logro terrenal no bastan para dar garantía de salvación. Solo la gracia de Dios, recibida mediante la fe y acompañada de un corazón arrepentido, otorga la certeza de una esperanza eterna. Quien entiende esta verdad se dispone a soltar ídolos, a romper con hábitos pecaminosos y a abrazar la voluntad divina. El arrepentimiento, por tanto, no es un mero requisito, sino una invitación amorosa del Creador para que cada persona experimente la plenitud de la vida que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. La Biblia enseña que la salvación no puede ser alcanzada mediante méritos humanos, sacrificios personales o logros terrenales. De acuerdo con la Escritura, el ser humano, manchado por el pecado desde la caída de Adán, se halla incapacitado para reconciliarse con Dios por sus propios medios. Esta verdad se muestra de manera contundente en pasajes como Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9, donde el apóstol Pablo declara que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no procede de obras, para que nadie se gloríe. En esta afirmación se resume un pilar fundamental de la fe cristiana. La iniciativa y el poder para salvar pertenecen al Creador, quien extiende su mano hacia la humanidad perdida. El término gracia en las Escrituras encierra la idea del favor inmerecido que Dios concede al hombre. Romanos capítulo 3 versículos 23 al 24 pone de relieve que todos pecaron y están privados de la gloria divina, pero son justificados gratuitamente por la gracia que se halla en Cristo Jesús. Este aspecto subraya que la salvación no se adquiere como un pago o un resultado de la buena conducta, sino como un regalo que proviene del amor de Dios. Nadie, por más buenas obras que realice, puede igualar la santidad del Altísimo ni anular su propia deuda espiritual. Solo el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, al entregar su vida, cumple los requerimientos de la justicia divina. En el Antiguo Testamento, las ofrendas y los sacrificios de animales apuntaban a la necesidad de expiación por el pecado. Sin embargo, según Hebreos capítulo 10 versículos 1 al 4, la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar del todo el pecado, sino que solo prefiguraba el sacrificio definitivo que Cristo efectuaría más adelante. Este sacrificio se consumó en la cruz, otorgando al creyente un camino de reconciliación con el Padre. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando el acceso directo a la presencia divina. De ese modo, la salvación se entiende como el plan perfecto de Dios, revelado progresivamente desde el inicio de la historia bíblica. El ser humano, aunque intente con todas sus fuerzas vivir conforme a las normas divinas, se tropieza con su propia naturaleza caída.
Romanos capítulo 7 describe la lucha interna que padece aquel que quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal que no desea. Esta tensión evidencia que nadie puede por sí mismo cumplir cabalmente la voluntad del Creador. Por eso, la Biblia insiste en que la única vía de salvación es la fe en Jesucristo, quien cumplió la ley de manera perfecta y tomó sobre sí la culpa de la humanidad. Este intercambio asombroso, en el que Cristo asume el lugar del pecador y el pecador recibe la justicia de Cristo, se denomina justificación. La justificación es un acto forense en el que Dios declara justo a quien cree en la obra de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, se expone que aquel que no conoció pecado, es decir, Jesús, fue hecho pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa transacción espiritual no depende de logros humanos, linaje, poder económico o adherencia a reglamentos externos, sino de la confianza puesta en el Salvador. El ejemplo bíblico más destacado de esta verdad es Abraham, a quien se le acreditó la justicia por creer en la promesa divina, de acuerdo con Génesis capítulo 15, versículo 6. Más tarde, el Nuevo Testamento utiliza este caso para recalcar que la fe, no las obras, es el camino para recibir la justificación. Juan capítulo 3, versículo 16, es uno de los textos más conocidos que expresa la iniciativa divina al amar tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo muestra la esencia de la salvación. No emana de la buena voluntad del hombre, sino de la compasión del Creador, que envía a su propio Hijo para redimir a la humanidad. El ser humano es invitado a responder con fe y arrepentimiento, pero el mérito y el poder provienen de Dios. Así, se reafirma el fundamento bíblico de que la salvación es obra de lo alto, inaccesible a las fuerzas meramente humanas. El apóstol Pablo, en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, describe la misericordia de Dios como el motor de la salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. De este modo, el creyente renace espiritualmente y se convierte en hijo de Dios, heredero de la promesa eterna. La regeneración, obra exclusiva del Espíritu, refuerza que no es el individuo quien se transforma a sí mismo, sino el Señor quien opera el cambio interno, lo cual da frutos visibles en la conducta. En el Antiguo Testamento se hallan múltiples profecías que anuncian la redención futura y la incapacidad humana de alcanzar la justicia por su propio esfuerzo. Isaías capítulo 53 describe al siervo sufriente que llevaría sobre sí las iniquidades de muchos, sufriendo el castigo que merecían. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27 señala que Dios planea quitar el corazón de piedra y dar uno de carne, poniendo su espíritu en las personas para que anden en sus estatutos. Desde estas declaraciones proféticas se entiende que la iniciativa proviene del Creador, quien rescata al hombre de su condición de caída. El reino de Dios, anunciado por Jesús, opera bajo principios muy distintos a los que rigen las sociedades humanas. Mientras que el mundo valora el esfuerzo individual y la autosuficiencia, la Biblia enseña que la mayor victoria del hombre radica en reconocer su impotencia ante el pecado y depender del poder divino. De ahí que el Maestro haya afirmado en Mateo capítulo 19, versículo 26, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aludiendo al ejemplo del camello y el ojo de la aguja, se resalta la incapacidad de quien confía en sus recursos para alcanzar la salvación. El Espíritu Santo interviene para quebrantar la soberbia humana y guiar al arrepentimiento. El Nuevo Testamento también muestra que, aunque las obras no son el medio para la salvación, sí son la evidencia de una fe auténtica.
En Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17, se advierte que la fe sin obras está muerta. Esto no contradice la doctrina de la gracia, sino que resalta que quien ha nacido de nuevo manifestará su transformación en acciones concretas de amor, justicia y servicio. No se trata de ganarse el favor de Dios, sino de testificar que se ha recibido. La salvación es gratuita, mas conlleva la responsabilidad de vivir conforme a los valores del reino. A lo largo de la historia de la Iglesia, surgieron movimientos que pretendían añadir requisitos humanos para la salvación o colocar énfasis excesivo en observancias exteriores. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. Sin embargo, el mensaje bíblico permanece firme. Solo la gracia puede rescatar al hombre de la condena y regenerarlo para la vida eterna. De igual forma, la Escritura señala que, si la salvación pudiera lograrse por méritos propios, el sacrificio de Cristo habría sido en vano. Gálatas capítulo 2 versículo 21 destaca que, si la justicia viniera por la ley, entonces el sacrificio de Jesús no sería necesario. Pero la realidad es que la carne humana está incapacitada para cumplir perfectamente la ley divina. La certeza de la salvación descansa en la persona de Cristo. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, recoge la promesa del Maestro de que nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Este pasaje aporta consuelo al creyente, al afirmar que la seguridad de la vida eterna depende de la fidelidad de Dios, no de la fragilidad humana. Aún así, el llamado a la perseverancia en la fe y en la obediencia se mantiene vigente, ya que la vida cristiana es un camino continuo de relación con el Señor. Las palabras de Jesús en Juan capítulo 14 versículo 6 son contundentes. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Esta declaración excluye la posibilidad de salvación mediante otra fuente. Ni filosofías, ni religiosidades, ni costumbres culturales pueden suplir la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, abrazar la fe en Jesús implica reconocerlo como el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Quien de verdad comprende esta verdad, deposita toda su confianza en el Señor, abandonando cualquier intento de obtener méritos por sí mismo. El testimonio de aquellos que han experimentado la salvación en Cristo confirma que la paz y el gozo que produce la reconciliación con Dios no se comparan con lo que el mundo ofrece. El nuevo nacimiento, descrito por Jesús en Juan capítulo 3, al dialogar con Nicodemo, explica que se requiere un acto sobrenatural del Espíritu para que el corazón del hombre sea renovado y pueda ver el reino de Dios. Esta transformación no surge de la fuerza de voluntad humana, sino de la gracia operante del Creador. De ahí que la alabanza y la gratitud sean rasgos distintivos del creyente,
quien reconoce a Dios como autor y consumador de su salvación. Cuando el hombre reconoce su bancarrota espiritual y clama a Dios, encuentra que la salvación ofrecida a través de Cristo no solo cubre sus pecados pasados, sino que lo introduce en una relación viva con el Padre. La comunión restaurada se consolida a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Cada uno de estos aspectos fluye del entendimiento de que la salvación fue concedida sin merecerla. Esa gratitud conduce a la santificación progresiva, en la cual el cristiano, capacitado por el Espíritu Santo, aprende a caminar en la luz y a apartarse de aquello que no agrada a Dios. La verdad central permanece inalterable. La salvación es, de principio a fin, obra de Dios. El hombre es llamado a responder, pero la iniciativa, el poder y la consumación pertenecen al Señor. Así, queda de manifiesto que las grandes barreras para entrar en el reino, como el apego a las riquezas o la autosuficiencia, solo pueden ser derribadas por la intervención divina. No hay otro camino ni otra fuente. Este entendimiento conduce a la humildad y a la adoración, reconociendo la grandeza y la misericordia del Dios que entregó a su propio Hijo para redimir a la humanidad pecadora. Quien abraza esta verdad, descubre la libertad que emana de la gracia y se aferra a la esperanza gloriosa de la vida eterna en comunión con el Creador. La cuestión de la confianza en Dios frente a la autosuficiencia personal aparece de manera constante a lo largo de la narrativa bíblica. Desde el Antiguo Testamento se registra cómo el pueblo de Israel dependía del Señor en el desierto, recibiendo el maná día tras día, sin acumular provisiones para el siguiente, excepto cuando Dios lo ordenaba en el contexto del día de reposo. Este detalle, narrado en Éxodo capítulo 16, demuestra que el Creador quería enseñarles a vivir confiando en su fidelidad, en lugar de depender exclusivamente de sus propias capacidades. El mensaje se repite en múltiples episodios. El afán de confiar más en las fuerzas personales o en el poder militar de alianzas humanas solía llevar al pueblo a la derrota y al sufrimiento, mientras que la obediencia y la dependencia de Dios producían victorias y tiempos de paz. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 encierra en pocas palabras la esencia de la confianza en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta exhortación señala que la verdadera sabiduría consiste en reconocer que la mente humana es limitada y que la voluntad divina trasciende toda barrera. Por tanto, la autosuficiencia, entendida como la creencia de que uno puede enfrentarse a la vida sin la dirección de Dios, se convierte en un obstáculo espiritual. Quien practica la fe bíblica comprende que su habilidad, su inteligencia o sus recursos no bastan para sortear todos los desafíos, y que no hay lugar más seguro que los brazos del Creador. Uno de los ejemplos más ilustrativos de lo que implica confiar en Dios por encima de toda fuerza humana se encuentra en la historia de Gedeón, relatada en Jueces capítulo 6 y capítulo 7. El Señor reduce el ejército de Gedeón a una mínima parte, dejando en evidencia que la victoria no se logra a través de grandes números, sino mediante la intervención divina. Al debilitar los medios humanos, Dios enseña que no es el tamaño del ejército ni la estrategia militar lo que determina el resultado, sino su propia voluntad y poder. Este relato muestra que la autosuficiencia humana suele verse confrontada cuando el Señor decide manifestar su soberanía. Otro episodio de las Escrituras que expresa la tensión entre la confianza en Dios y la autosuficiencia es el relato del rey Ezequías. En Segunda de Reyes capítulo 19, el monarca de Judá se enfrentaba a las amenazas de Sennacherib, rey de Asiria, cuyos ejércitos habían conquistado numerosas ciudades. En lugar de pactar con fuerzas paganas o fiarse de los números, Ezequías llevó la carta de amenazas al templo y la presentó ante Dios, buscando auxilio en oración.
El Señor respondió liberando sobrenaturalmente a Jerusalén. De ese modo, se enfatiza que la autosuficiencia, que habría implicado negociar o confiar en tratados humanos, se revela inútil ante la amenaza. La confianza en Dios produjo el milagro. En el Nuevo Testamento, uno de los pasajes más conocidos sobre la ansiedad y la dependencia divina es Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34. Jesús invita a no preocuparse por el día de mañana, recordando que las aves no siembran ni recogen en graneros, y aún así, el Padre Celestial las alimenta. De la misma forma, insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Estas palabras difieren de la lógica de la autosuficiencia, que insta a concentrarse en la provisión propia y a planificar meticulosamente cada detalle del futuro. El maestro señala que la serenidad proviene de reconocer la soberanía de Dios, sabiendo que Él cuida de sus hijos de acuerdo con su bondad y sabiduría. La autosuficiencia, en su versión más extrema, puede conducir a la arrogancia, como se aprecia en la historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 4. Este gobernante se jacta de haber edificado un gran imperio por su poder, olvidando que todo lo que tenía provenía en realidad del Altísimo. Para quebrantar esa soberbia, Dios permite que Nabucodonosor pierda su cordura durante un tiempo y viva como un animal en el campo, hasta que, al recobrar la razón, reconoce que el poder y la gloria pertenecen al Señor y no al hombre. Este suceso muestra el contraste entre la ilusión de autonomía y la verdad de la dependencia total que la criatura tiene con respecto a su Creador. En el contexto del tema, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. La autosuficiencia se manifiesta en quienes confían excesivamente en sus bienes. Cuando una persona posee abundantes recursos, corre el riesgo de engañarse pensando que no requiere de la provisión divina. Sin embargo, la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 23, hace hincapié en que el apego a lo material dificulta la sumisión a la voluntad del Señor. La autosuficiencia económica puede generar una falsa idea de independencia, alejando al individuo de la humildad que caracteriza la verdadera fe bíblica. El apóstol Pablo experimentó la tensión entre la suficiencia humana y la dependencia de Dios cuando enfrentó múltiples aflicciones, como se detalla en 2 de Corintios capítulo 11. Allí describe naufragios, peligros de ladrones, peligros en la ciudad y en el desierto, y muchas otras situaciones límites. A pesar de su preparación intelectual y su fuerza de carácter, reconoce que solo el poder divino lo sostiene. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor le declara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dicho de otro modo, la plenitud de la fuerza de Dios se evidencia cuando el hombre reconoce su incapacidad y se rinde ante la gracia divina. En numerosas ocasiones, la autosuficiencia surge de una idea equivocada de control. El ser humano, temeroso de la incertidumbre, busca aferrarse a lo que puede manejar, sean recursos económicos, conocimiento o habilidades, para no sentir vulnerabilidad. No obstante, la Escritura recalca que la verdadera paz procede de reconocer la soberanía del Creador, que gobierna el universo con amor y justicia. Salmo 127, versículo 1 señala que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan quienes la construyen, y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este pasaje recalca que, por muchos esfuerzos que el hombre realice, todo queda incompleto si Dios no está presente para bendecirlo. Por otra parte, la confianza en Dios no supone la pasividad o la pereza. El creyente es llamado a trabajar con diligencia, a administrar responsablemente lo que se le ha encomendado y a ser previsivo. La diferencia radica en que, al obrar, se reconoce la autoridad divina y se somete cada plan al consejo de la palabra.
Santiago capítulo 4 versículos 13 al 15. Reprende la actitud de quienes hablan con presunción sobre el futuro, sin considerar que sus vidas están en manos del Señor y que no pueden controlar lo que sucederá al día siguiente. Esta enseñanza alimenta la humildad de corazón, propia de quien confía plenamente en aquel que tiene cuidado de sus hijos. Cuando una persona comprende que la autosuficiencia es una ilusión y decide volcar su corazón hacia la dependencia de Dios, experimenta libertad. Deja de cargar el peso de tener que resolverlo todo por sí misma y descansa en las promesas divinas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Exhorta a no estar afanosos, sino a presentar toda petición delante de Dios con oración y ruego, y a dar gracias, asegurando que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz espiritual es el reflejo más claro de lo que significa confiar en Dios y rehusar el espejismo de la autosuficiencia. El contraste entre la autosuficiencia y la confianza en Dios se acentúa al reconocer que la salvación misma no se basa en obras humanas, sino en la gracia del Señor. Si el hombre no puede salvarse por sus méritos, tampoco tiene capacidad de sostener su vida sin la ayuda divina. Cada respiro depende de la voluntad del Creador y por ende, la humildad se hace imprescindible. Esta visión bíblica anima al creyente a rendir todo proyecto, toda posesión y toda fortaleza personal al gobierno de Dios, sabiendo que en su voluntad está la plenitud del propósito y la protección más segura que existe. El ejemplo supremo de confianza total en el Padre se contempla en Jesús, quien, siendo el Hijo de Dios, vivió en completa dependencia. Al orar en el huerto de Getsemaní, según Mateo capítulo 26 versículo 39, el Maestro expresó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras, nacidas de la mayor humildad, muestran la disposición de rendir la voluntad propia ante la del Padre, incluso frente a la agonía que implicaría la cruz. Lejos de cualquier autosuficiencia, Jesús encarnó la perfecta confianza en la sabiduría y en el plan divino, dejando una lección eterna a quienes desean caminar en comunión con Dios. La Escritura presenta múltiples relatos de hombres y mujeres que ante el llamado de Dios renunciaron a posesiones, posiciones destacadas o privilegios para abrazar la voluntad divina y manifestar una fe genuina. Estos ejemplos de desprendimiento no siempre aluden a la pobreza material como un fin en sí mismo, sino a la disposición del corazón para priorizar el propósito de Dios por encima de toda ventaja terrenal. A lo largo de la historia bíblica, se confirma que esta renuncia, motivada por la obediencia y el amor al Creador, suele derivar en bendiciones espirituales y, en muchos casos, en la edificación de incontables personas. Uno de los primeros modelos de desprendimiento surge con Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, se relata cómo Dios le ordena dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para dirigirse hacia la tierra que él le mostraría. Este patriarca no dudó en abandonar la seguridad de su entorno, confiando en la promesa divina. El llamado implicaba una separación radical de todo lo conocido, pero el resultado fue el establecimiento del pueblo de Israel y la bendición que, según el texto sagrado, alcanzaría a todas las naciones de la tierra. La historia de Abraham prueba que la fe verdadera se expresa en acciones concretas, incluso cuando implican sacrificar comodidad o estabilidad. Otro ejemplo notable de desprendimiento se halla en la vida de Moisés. Aunque nació en un contexto de opresión para su pueblo, creció en el palacio de Faraón, disfrutando de privilegios inigualables dentro de la corte egipcia. Sin embargo, Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, indica que Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios
antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Su decisión implicó renunciar a una vida de prestigio para identificarse con los oprimidos, obedeciendo así el llamado divino. Más adelante, guió al pueblo de Israel durante la liberación de la esclavitud egipcia y el peregrinaje en el desierto, demostrando que el desprendimiento conforme a la voluntad de Dios abre caminos de libertad y redención. En el Nuevo Testamento, un testimonio que revela el valor del desprendimiento es la respuesta de los primeros discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 1 versículos 16 al 20 y en Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 se describe cómo Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, dejaron sus redes de pesca y su modo de sustento para seguir al Maestro. Estos hombres pasaron de la seguridad de un oficio estable a la incertidumbre de un camino nuevo, confiando únicamente en la guía del Señor. Con el tiempo, se convirtieron en testigos privilegiados de los milagros de Cristo y en columnas fundamentales de la Iglesia naciente. Su ejemplo ilustra el cambio radical que puede suponer la respuesta al llamado divino, priorizando la obra del reino por encima de proyectos personales. Otro caso se halla en el joven rico, descrito en los Evangelios de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22, Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22, y Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 23. Si bien este relato no culmina en un desprendimiento real, expone con claridad el desafío que implica soltar las ataduras materiales para seguir a Jesús. El joven había guardado los mandamientos, pero cuando el Maestro le sugirió vender sus posesiones y repartir el dinero entre los pobres, se retiró entristecido, evidenciando que su corazón estaba demasiado apegado a sus riquezas. Su experiencia señala que la renuncia genuina no se limita a acciones exteriores, sino que parte de una transformación interior que valora la comunión con Dios por encima de cualquier bien terrenal. La actitud de Zaqueo, el jefe de publicanos, contrasta con la respuesta del joven rico. En Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, se cuenta cómo, tras recibir a Jesús en su casa, Zaqueo decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado lo que hubiese defraudado a alguien. Aunque tenía fama de extorsionador, su corazón cambió al encontrarse con el amor del Señor, lo que se reflejó en un acto de desprendimiento radical. Jesús declara que la salvación había llegado a esa casa, mostrando que la renuncia a las injusticias y el resarcimiento de daños son señales visibles de un corazón transformado. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37, se describe la solidaridad que caracterizó a la iglesia primitiva. Los creyentes compartían sus bienes, y nadie consideraba como suyo lo que poseía, pues había un profundo sentimiento de unión y generosidad. Un caso específico es el de José, llamado Bernabé, quien vendió un campo y entregó lo recaudado a los apóstoles. Este desprendimiento propició que la comunidad cristiana primitiva cuidara de sus miembros más necesitados y expandiera el evangelio con poder. El texto no obliga a todos los creyentes a despojarse de sus pertenencias, pero sí presenta un paradigma de amor y entrega que trasciende la acumulación material. La Escritura expone asimismo la historia de la viuda pobre, que ofreció 2 monedas de escaso valor en el templo. En Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, Jesús observa cómo los ricos depositan sus ofrendas, y luego se fija en esta mujer, afirmando que su entrega fue superior, pues dio todo cuanto tenía para vivir. El desprendimiento de la viuda no radicaba en la magnitud económica de su ofrenda, sino en la totalidad de su confianza puesta en Dios. Su acto revela que la grandeza de una donación no se calcula por su cuantía, sino por el amor y la fe que la motivan. Con frecuencia, los gestos de mayor valor espiritual surgen de quienes no poseen mucho, pero están dispuestos a consagrar lo que tienen a la obra divina. En el caso del apóstol Pablo, se observa una renuncia de índole diferente.
Él describe en Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 8 que, según la carne, tenía motivos para gloriarse. Era hebreo de hebreos, fariseo celoso y estricto en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, considera todo aquello como pérdida por causa de Cristo. Su desprendimiento no consistió en bienes materiales, sino en su estatus religioso y su reputación. Pablo comprendió que, comparado con la excelencia de conocer a Cristo, cualquier logro personal resultaba insignificante. 5 immersive worlds, 1 amazing theme park. Get ready to explore the all-new Universal Epic Universe, featuring the wizarding world of Harry Potter, Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, Isle of Berk, and Dark Universe. Epic Universe opens May 22nd at Universal Orlando Resort. Our universe will never be the same. Tickets and packages on sale now at universalorlando.com. Experience a progressive lens engineered with AI from Essilor, powered by individual measurements of your visual behavior. A lens personalized to you by an Essilor expert. Discover Verilux XR Track and enjoy instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Find your local Essilor expert today at Essilor.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. At Sephora, we've got what you want because you're obsessed with your skin, and we're obsessed with what it needs. Sephora has the best products to help you get beautiful, glowing, radiant skin. With an extensive, inclusive range of results-driven formulas and in-store beauty advisors to help you find exactly which are right for you, the best skincare is only at Sephora. Sephora, for all your skincare. Ese cambio de perspectiva impulsó su misión, llevando el mensaje de la gracia a judíos y gentiles. Su experiencia enseña que las renuncias también abarcan la vanagloria, el orgullo académico, o cualquier otro elemento que distraiga de la centralidad de Cristo. En la carta a los Hebreos capítulo 11, conocida como la Galería de los Héroes de la Fe, se encuentran varios nombres que de alguna manera dejaron algo atrás para seguir el plan de Dios. Además de Abraham y Moisés, se menciona a hombres como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Cada uno de ellos respondió al llamado divino, afrontando peligros y abandonando seguridades personales, confirmando que el desprendimiento es parte esencial de la caminata de la fe. Tal disposición no es un simple acto de ascetismo, sino la manifestación de la certeza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Al examinar estos ejemplos, surge la enseñanza de que el desprendimiento no implica forzosamente renunciar a todo patrimonio y vivir en extrema necesidad. El núcleo está en la rendición del corazón y en la disposición de reconocer que todo lo que se posee proviene de Dios y que se administra para su gloria. Cuando las bendiciones materiales se utilizan con sabiduría y generosidad, se convierten en instrumentos para expandir el reino de los cielos. Por otro lado, cuando los bienes se convierten en un ídolo, ocupan el lugar que le corresponde únicamente al Creador, desvirtuando la vivencia de la fe. Los personajes bíblicos que optaron por el desprendimiento lo hicieron guiados por la convicción de que lo eterno trasciende lo temporal. Su ejemplo cuestiona la tendencia humana a aferrarse a las seguridades inmediatas, mostrando que la verdadera libertad surge al soltar aquello que impide obedecer a Dios. En ocasiones, esto se traduce en compartir recursos con quienes están en necesidad. En otras, implica abandonar una posición de prestigio para cumplir un propósito divino. Lo constante es la actitud de humildad y de servicio que se enraiza en la confianza absoluta en el Señor.
Cada relato revela que el desprendimiento, aunque cueste, conduce a una vida plena, enriquecida por la presencia y el favor de Dios. Abraham halló en la obediencia la promesa de una descendencia numerosa. Moisés participó en la liberación de un pueblo. Los discípulos presenciaron la gloria de Cristo y formaron la base de la iglesia. Zaqueo experimentó el gozo del perdón. La viuda pobre recibió la honra de Jesús y Pablo expandió el evangelio por todo el Imperio Romano. Estas historias testifican que Dios recompensa la fe sincera y el sacrificio motivado por el amor, aun cuando los resultados no sean siempre medibles en términos puramente materiales. El desprendimiento bíblico implica, por tanto, alinear el corazón con el carácter de Dios, reconociendo su señorío sobre toda esfera de la existencia. Ante cada bendición, cada oportunidad y cada reto, la pregunta crucial es si se está dispuesto a ceder el control y a invertir los recursos para cumplir la voluntad divina. A la luz de estos ejemplos, se observa que la renuncia no supone una pérdida definitiva, sino más bien un intercambio hacia algo que tiene un valor incalculable: la satisfacción de vivir conforme al propósito eterno del Creador. Las narraciones de la Escritura refuerzan que quienes eligen este camino de obediencia experimentan la paz y la plenitud que solo provienen de caminar en sintonía con la voluntad de Dios. La esperanza cristiana se distingue por apuntar más allá de los límites de esta vida, abarcando la promesa de la comunión eterna con Dios y la restauración completa de toda la creación. A lo largo de la Biblia, se observa cómo el ser humano, sujeto a la fugacidad de la existencia terrenal, halla en las promesas divinas un ancla firme para el alma. Esta esperanza no está fundada en un ideal abstracto ni en proyecciones meramente humanas, sino en la persona de Jesucristo, quien tras su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa, mostró el poder de Dios para vencer el pecado y la muerte. En ese acto definitivo se cimenta la expectativa de una vida que trasciende la corrupción de este mundo y se proyecta hacia la eternidad. El Antiguo Testamento presenta destellos de esta esperanza en los escritos de profetas y salmistas. El Salmo 16, versículo 10, expresa la convicción de que Dios no abandonará el alma del justo en el Seol, ni permitirá que su siervo fiel experimente la corrupción total. Aunque en su contexto inmediato refleje la confianza de David en la protección divina, su cumplimiento pleno se alcanza en Cristo, según lo declara el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 25 al 28. Allí se ve que la resurrección del Señor es el fundamento de esa esperanza que David atisbaba de modo profético, asegurando que la muerte no tendría la última palabra sobre el ungido de Dios. En el Nuevo Testamento, la esperanza se expande de manera más concreta a través de la enseñanza de Jesús y de las cartas apostólicas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, menciona que Dios, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Este pasaje resalta que la esperanza cristiana no es una suposición incierta, sino una realidad viva y operante, arraigada en un hecho histórico: la victoria de Jesús sobre la tumba. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe quedaría reducida a un ideal religioso sin sustento real, como indica el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 14 y 17, donde afirma que, sin resurrección, la predicación es vana y la fe inútil. Uno de los pilares que fortalecen esta esperanza es la promesa de la segunda venida de Cristo, descrita en pasajes como Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, donde el Maestro declara que va a preparar morada para sus discípulos y regresará para llevarlos consigo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos 9 al 11, confirma este mensaje, relatando que, tras ascender Jesús al cielo, 2 varones con vestiduras blancas aseguraron a los apóstoles que Él volvería, de la misma forma en que lo habían visto subir. De esta manera,
la esperanza cristiana no solo mira hacia el pasado de la cruz y la tumba vacía, sino que se alza hacia el futuro, aguardando el cumplimiento de la promesa de la plena redención del pueblo de Dios. La expectativa de la redención total incluye la transformación de la creación entera. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23. Detalla cómo la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios, cuando será libertada de la esclavitud de corrupción. Este texto vislumbra un horizonte en el que el cosmos, hoy sujeto a desorden y muerte, será renovado, cumpliendo el proyecto original de Dios. Es una esperanza que trasciende los afanes humanos y se ancla en la soberanía divina, quien, desde Génesis capítulo 1, había declarado bueno todo lo que hizo. La regeneración de la creación se combina con la adopción plena de los creyentes, de modo que el cielo y la tierra restaurados sean el escenario de una comunión sin barreras con el Creador. En la visión que ofrece Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, se contempla un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta imagen poética y poderosa brinda consuelo a quienes enfrentan pruebas y sufrimientos, recordándoles que las penurias temporales no definen la última realidad de los hijos de Dios. Apunta a la consumación de la esperanza cristiana, que no se conforma con mejorar el orden actual, sino que anhela la plena instauración del reino de justicia y de paz anunciado por los profetas. En la vida cotidiana, la esperanza cristiana se expresa como un motor que impulsa al creyente a perseverar y a vivir en santidad. En 1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3, se afirma que, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esto significa que la expectativa del retorno del Señor y de la transformación gloriosa motiva a rechazar el pecado y a cultivar una vida conforme al Evangelio. La esperanza no solo se dirige al futuro, sino que impacta el presente, produciendo un testimonio de paciencia, amor y fidelidad frente a los desafíos de la existencia terrenal. El sufrimiento y la adversidad, tan comunes en la historia humana, encuentran en la esperanza cristiana una perspectiva distinta a la desesperanza. Romanos capítulo 8, versículo 18, indica que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se manifestará en los hijos de Dios. Este pasaje no minimiza el dolor, sino que lo sitúa en el marco de un plan mayor en el que el Señor, con su poder, transformará toda aflicción en un bien eterno. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, Pablo subraya que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria para los que miran las cosas que no se ven, pues lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. La esperanza cristiana también se traduce en el compromiso de proclamar el mensaje de salvación y de consuelo a otros. El deseo de que muchas más personas experimenten la gracia de Dios y alcancen la vida eterna motiva al creyente a ser embajador de la reconciliación, según 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Quien abriga la esperanza de la gloria futura, entiende que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y conozcan la verdad, tal como se declara en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El Nuevo Testamento describe la esperanza como un ancla del alma, firme y segura, que penetra hasta lo más profundo de la presencia divina. Esta expresión aparece en Hebreos capítulo 6 versículos 18 al 20, evocando la imagen de un barco que, en medio de una tempestad, se sostiene por el ancla. La fe en la obra redentora de Cristo otorga estabilidad al creyente, incluso frente a las incertidumbres y los cambios del mundo. Gracias a esta fuerza interior,
el discípulo de Jesús puede enfrentar persecuciones, tentaciones y momentos de debilidad, sabiendo que su vida está resguardada en las manos del Altísimo. La iglesia primitiva vivió esta esperanza de manera tan intensa que sus miembros eran reconocidos por su valentía y gozo en medio de las pruebas. Hechos de los Apóstoles narra cómo muchos cristianos soportaron cárcel, amenazas y hasta el martirio, sin renunciar a su fe. La serenidad con la que enfrentaron estas aflicciones se sustentaba en la convicción de que, más allá de la muerte, los aguardaba la victoria en Cristo. Ejemplos como el de Esteban, quien en su agonía vio los cielos abiertos, y a Jesús en pie a la diestra de Dios, según Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículos 54 al 60, ilustran el poder transformador de la esperanza que supera la misma muerte. La dinámica de la esperanza cristiana abarca la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Romanos capítulo 15, versículo 13. Expresa el deseo de que el Dios de la esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo y la paz no surgen de la negación de los problemas, sino de la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Aún en medio de la incertidumbre, el Espíritu actúa como consolador y guía, confirmando al corazón del Hijo de Dios que la victoria final ya ha sido asegurada en la cruz y en la resurrección. El concepto bíblico de esperanza no se reduce a un mero optimismo. Es una virtud teologal que reposa en la fidelidad del Creador. El creyente no se aferra a especulaciones, sino a la palabra inquebrantable de aquel que no miente. Tito, capítulo 1, versículo 2, recalca que se espera la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa promesa, ratificada y confirmada en Cristo, es la base sólida que sostiene a la Iglesia en cada generación. Sin importar los cambios culturales o las dificultades históricas que se presenten. El futuro glorioso que anuncia la Biblia motiva al creyente a mantener una actitud de vigilancia y perseverancia. Jesús enseñó a sus discípulos a velar, porque no sabían el día ni la hora de su regreso, según Mateo capítulo 24, versículo 42. Aunque esa espera pueda parecer larga, se vive con la convicción de que Dios no demora su promesa, sino que es paciente, esperando que muchos se vuelvan a Él. El creyente que cultiva esta esperanza no se evade de las responsabilidades presentes, sino que las asume con un sentido de mayordomía, consciente de que cada acción realizada en obediencia a Cristo tiene un impacto eterno. El libro de Apocalipsis, en sus capítulos 21 y 22, concluye enfatizando la realidad de un estado final, en el que el Cordero y su pueblo vivirán en una comunión perfecta. No habrá tinieblas, pues la gloria de Dios iluminará el lugar, y no se necesitará más del sol ni de la luna. Es la imagen de la consumación del plan divino, en el que el pecado y la muerte no tendrán espacio, y Dios será todo en todos. Esta visión otorga un gran aliento para la Iglesia, revelando que la historia no está sujeta a un destino ciego, sino a la soberanía de un Dios amoroso que lleva a cabo su propósito. Las páginas de la Biblia muestran cómo esta esperanza transformó la perspectiva de quienes la abrazaron. El cristiano que persevera en la fe se nutre de la certeza de que la victoria definitiva pertenece al Señor, aun cuando los panoramas terrenales parezcan oscuros. Este anhelo, anclado en las promesas eternas, configura un horizonte de confianza que invita a mantenerse firme, a servir al prójimo y a difundir el mensaje de salvación, recordando que ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy,
Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.